Muy bien, joven. Si comparten la presentación. Bueno, doctor, seguimos con sustitutos de la piel. Una disculpa porque ayer se me fue el internet. Adelante, doctor. Bueno, este es de injerto de piel convencional, que sí ya lo había explicado usted ayer. Dale. Y pues aquí tenemos un... Dale una antes. Aquí está. En sustitutos de la piel vamos a tener varias características que nos van a dar lo que nos conviene para la piel del tejido obtenido de ginetecnología. En sus características vamos a tener que va a haber restablecimiento rápido de la piel funcional, tanto dermis como dermis. Va a haber receptiva para las células del cuerpo. Va a haber injertable mediante un proceso simple y aislado, injertable de heridas crónicas o agudas e injertos sin intervención clínica extraordinaria. Y ya por último tenemos un cuadro que nos va a hablar sobre las ventajas y desventajas de los varios sustitutos de piel obtenidos por genotecnología. En los sustitutos de la piel como el injerto de queratonocitos halógenos cultivados, vamos a tener la ventaja que no se requiere biopsia, va a haber disponibilidad, va a proporcionar recubrimiento de las heridas y va a promover la cicatrización. En su desventaja es que es inestable, no evita contracturas de la herida, su aspecto estético es inadecuado, este también es frágil y posibilidad de transmisión de enfermedades. En el sustituto de la dermis de genotecnología vamos a tener de ventajas que evita contractura, va a haber una buena preparación para aplicar injertos y en sus desventajas la capacidad está limitada para estimular la reepitelización, sirve en gran parte como opósito temporal. Y en los equivalentes de la piel en dos capas cultivados, aquí en ventaja vamos a tener que imitan más la anatomía normal, no requiere procedimientos secundarios y va a haber un mejor manejo. En sus desventajas es que es muy costoso y tiene una vida corta en aquellos injertos verdaderos dudosos. Y aquí Muy bien, todo lo de doctora. tratamiento de heridas. Esta tabla que nos acabas de obsequiar, vemos que en la actualidad, pues ya cada vez la tecnología va involucrándose un poquito más. Hablábamos de los adelantos que ha habido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, pues se han incrementado todavía los adelantos. Todavía falta mucho por hacer, pero ya vemos antes que procesos que tardaron más de 100 años, por ejemplo, en el caso de la influenza, que desde 1500 hubo una de las mayores pandemias en cuanto a influenza. ¿Cuántos tardaron 500 años para poder llegar a la producción de las vacunas para influenza y para el control de las pandemias? Y ahora lo vemos como en un tiempo corto de un año llegaron a establecerse en menos de un año
la producción de vacunas a gran escala. Entonces, los tiempos se van acortando en la investigación y esto permite la atención más oportuna de los padecimientos. Ya tenemos, por ejemplo, en el trasplante de órganos, pues ya empezamos a ver órganos biomédicos para el corazón, para el riñón, que cada vez se van a ir perfeccionando para, sin necesidad de realizar un trasplante de tejido vivo, puedan estos colocarse y reemplazar función de órganos en el organismo. Todo esto va muy adelantado. Y en ese tenor, pues también tenemos lo que nos estás mostrando ahorita, cuáles son los sustitutos de la piel, que en los centros, en los grandes centros de atención de pacientes que tienen estos requerimientos, pues ya cada vez esto va progresando tanto con los sustitutos de la piel como con los cultivos de piel. Hay áreas que ya realizan cultivos de piel y lógicamente cada vez están reduciendo los factores de rechazo, los factores que necesitan inmunosupresión y vienen a sustituir lo más posible a los tejidos humanos. Y por allá todavía falta por avanzar lo que son los aspectos de las nanotecnologías, que también van a venir a cortar esta brecha de problemas en cicatrización, que anteriormente pues son problemas que se llevan en la vida del paciente meses o a veces años para poder restablecer una función más o menos con una buena calidad de vida. Y todo eso, lo que eso representa, un año lo puede decir, pero una horas de una persona, horas productivas, un salario, un recurso, gastos en alimentación, gastos en tratamientos, gastos en pasajes. Se hace una cuenta interminable de situaciones financieras en los pacientes cuando no logramos resolver rápidamente una situación. Todo esto llega a tener un valor muy importante que si a veces lo consideramos costo-beneficio, pues es menos costoso, pero sin embargo a la vida, a la rápida y a la visión unilateral, pues sí nos parece los productos demasiado costosos para poderlos aplicar en un paciente. Sin embargo, si consideramos todos los costos secundarios que nos puede originar el hecho de tener una enfermedad, y no nada más es personal, pues es familiar también. Una persona que es el sustento de una familia también está afectando la economía familiar, la habitación, el vestido, la alimentación del resto de la familia, la educación de los hijos. Entonces, se hace un problema económico sumamente grandísimo, a pesar de que los costos de estos productos son demasiado altos, y no todos tienen el acceso o el derecho de llegar a este tipo de tratamientos. Sin embargo, pues sí nos permiten controlar los procesos. Ya hablábamos de protección de la piel para evitar las pérdidas y los desequilibrios hidroelectrolíticos, las posibilidades de procesos infecciosos que pueden llevar a una septicemia, y el retardo en los elementos de cicatrización de un paciente. Entonces, es importante considerar todo esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Muy bien. ¿Quién sigue de tema? Yo, doctor. Adelante, doctora. Bueno, yo les voy a hablar sobre infecciones quirúrgicas. Bueno, como antecedentes, vamos a tener que la teoría de los microorganismos, la antisepsia y el desarrollo de la anestesia fueron clave fundamental para poder permitir a los cirujanos incrementar su repertorio de incluir procedimientos complejos que antes los acompañaban por
por alta probabilidad de morbilidad y mortalidad por las infecciones posoperatorias. Bueno, Ignaz Semmelweis en el año de 1846 fue un médico, perdón, magiar. Él notó que la mortalidad por fiebre puerperal eran más altas en la sala de enseñanza en un centro, en un hospital, que en donde las parteras atendían a sus pacientes. También observó que como un hecho interesante, que las mujeres que parían antes de llegar a la sala de enseñanza tenían una tasa de mortalidad más, bueno, más insignificante. Y, por ejemplo, la trágica muerte de un colega que fue por una infección incontrolable después de que se arañara con un cuchillo durante la necropsia de una mujer que también murió por la fiebre puerperal, llevó a que Inas observara que alteraciones patológicas en su amigo eran, bueno, gracias a esto identificó que las causas de la muerte de su amigo eran idénticas a la de las mujeres que morían por la enfermedad de la fiebre. Así que, por lo tanto, planteó una hipótesis de que la fiebre puerperal se debía al material pútrido que transmitido de pacientes que morían de esa enfermedad y al transportarse en los dedos de los estudiantes de medicina y de los médicos. También, bueno, reconoció que la mortalidad baja observada en la sala de las parteras era porque ellas no tenían algún contacto o relación con las necropsias. Y bueno, gracias a esto logró su descubrimiento, bueno, gracias a su descubrimiento, colocó una nota en la puerta de sala que se solicitaba un adecuado lavado de manos con agua clorada antes de entrar al área bueno, antes de entrar a la sala. Y bueno, esta simple medida redujo la mortalidad de la fiebre hasta a 1.5%. En el año de 1861, publicó su trabajo sobre fiebre puerperal basado en los registros de su práctica y aquí comenzó a escribir cartas hacia obstetras que bueno, reconocidos en Europa, pero sin embargo, o sea, ellos no lo aceptaban y así que lo mandaron o fue internado a un hospital para enfermos mentales por la preocupación de que estuviera perdiendo la razón y murió poco tiempo después en el hospital. Y sus logros solo fueron reconocidos hasta después de la descripción de Pasteur sobre la teoría de los gérmenes de la enfermedad. Y bueno, Louis Pasteur brindó las bases de la microbiología moderna, la cual fue conocida como las teorías de los gérmenes, y su trabajo en seres humanos se efectuó después de los experimentos que identificaban a los agentes infecciosos en gusanos de seda y pudo dilucidar el principio de que las enfermedades contagiosas eran secundarias a microbios específicos y que estos últimos bueno, son extraños al organismo infectado. Y también desarrolló técnicas de esterilización para la enología e identificó varias bacterias que ocasionaban enfermedades bueno, en personas. En estos incluidos los estafilococos, estreptococos y neumococos. Joseph Lister, bueno, fue nombrado profesor de cirugía en el Glasgow Royal en el año de 1859 y él comprobó que más de la mitad de sus pacientes sometidos a amputaciones morían por alguna infección postoperatoria. Entonces, experimentó con el uso de una solución de ácido carbólico que la utilizaba para tratamiento de alcantarillados y gracias a esto, bueno, informó sus descubrimientos por primera vez a la British Medical en el año de 1867 tras aplicar apósitos impregnados de este ácido carbólico en 12 pacientes con fracturas compuestas, de los cuales 10 se recuperaron sin amputación, uno sobrevivió con una amputación y el otro murió por causas no relacionadas.
Robert Koch, bueno, entre el año de 1878 y 1880 fue el oficial médico del distrito de Wolstein, un área en el que el carbunco era epidémico. Mediante experimentos en su casa, sin algún equipo científico, desarrolló técnicas para cultivar bacilos y así demostró la capacidad de este organismo para causar carbunco en animales sanos. Bueno, y gracias a esto creó los postulados de Koch, que el primero es que el microorganismo sospechoso debe existir en todos los casos de la enfermedad y no encontrarse en animales sanos. El segundo es que el patógeno sospechoso debe aislarse de un hospedador con la enfermedad y desarrollarse en un cultivo in vitro. Y el tercero es que las células de un cultivo puro del microorganismo sospechoso deben deben de provocar la enfermedad en un animal sano. Y el cuarto es que el microorganismo debe aislarse de nueva cuenta en el animal que recientemente ha sido infectado y así debe de demostrar que es el mismo que el original. Ahí le puedes regresar, por ¿Le puedes regresar, porfa? Ah, gracias. Y bueno, ese también utiliza. ¿Mande? Ah, bueno, y utilizó las mismas técnicas para poder reconocer a los microorganismos que causaban el cólera y la tuberculosis. Ahora sí, por favor. Bien, doctora, esta parte de la historia que aparentemente también la vemos lejos, pero que sin embargo todavía sigue actualizada. Casi todos los principios que manifestaron estos investigadores y observadores, porque muchos fueron observadores nada más, Semmelweis, Koch, Pasteur, Lister, pues fueron los que crearon las bases de la esterilización y las bases de la asepsia y la antisepsia. Y cómo sus principios todavía siguen vigentes. Ahorita en los hospitales, cuando se detectan casos de infecciones nosocomiales, es importante los principios que tú acabas de mencionar, doctora. Si es un germen, debe de corroborarse para que sea un brote en 3 pacientes o más y debe de también cultivarse e identificarse en las áreas en las cuales tuvieron acceso, ya sea en las manos del cirujano, ya sea en la boca del personal de salud, ya sea en alguna secreción que pueda traer algún personal, orofaringe, vías aéreas superiores, o en las superficies, en el caso de hongos, de levaduras y otros gérmenes o virus, en las superficies de las salas de hospitalización, en las camillas, en los aires de refrigeración, etcétera, deben de corroborarse que esté el germen, el microbio, para poder identificar y poder identificar qué es el causante de las enfermedades. O sea, los principios todavía están vigentes y qué importante es el lavado de manos y la esterilización de los equipos. Un buen equipo esterilizado, un buen campo operatorio estéril, con medidas asépticas de asepsia y antisepsia, un buen lavado de manos es básico para evitar el contagio y la transmisión de las enfermedades. Nosotros como personal de salud debemos de fomentar todo eso, el lavado de manos y también incluso las prácticas al interior de nuestras casas y no nada más ahorita por la cuestión de la pandemia que se generalizó mucho el lavado de manos. Pero sí nuestras manos pueden ser vínculos para enfermar a otras personas o para enfermarnos a nosotros mismos. Si no tenemos la precaución del lavado de manos en forma constante y frecuente y sobre todo nosotros que tenemos el acceso a instrumentos que en un momento dado pueden invadir a otro ser humano y también con nuestras acciones y nuestros trabajos al momento de canalizar a un paciente, al momento hasta de explorarlo, al momento de revisar una herida. Si no tenemos nuestras manos limpias, podemos nosotros dejar ahí un germen que a la larga nos va a dar una problemática para el paciente. Por lo tanto, el lavado de manos sigue siendo una de las acciones básicas para evitar las infecciones de cualquier tipo.
de cualquier tipo. Entonces, sí debemos de procurarlo, tener presente. Y ahora ya todavía ya con los adelantos actuales, pues ya sabemos, ya cuando se hacen cultivos en las personas que se lavan las manos constantemente, pues cómo se reducen las cantidades de bacterias de nuestra piel. Acuérdense que en nuestra piel tenemos dos tipos de bacteria. La bacteria habitual y la bacteria transitoria. La bacteria habitual o residente, pues es la que se encuentra dentro de la epidermis, dentro de las glándulas, de las glándulas de los folículos pilosos, en las áreas de las glándulas sebáceas. Ahí va a estar nuestra flora habitual y residente. Y nuestra flora transitoria, pues es toda aquella flora superficial que agarramos cuando tenemos un objeto sucio, un objeto en la calle, un objeto oxidado, un objeto que no se ha limpiado adecuadamente. Eso lo vamos a llevar ahí la flora transitoria. Y si nosotros hacemos ese lavado, podemos reducir nuestra flora transitoria primeramente al 100%, y nuestra flora residente o habitual la podemos disminuir hasta el 10%, 5%. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta acción tan básica y tan pequeña que es el lavado de manos. Adelante, doctora. Bueno, la primer cirugía intraabdominal fue la apendicectomía, y esta se trataba, bueno, era para un tratamiento de una infección mediante el control del origen. Y hasta el año de 1889 fue cuando McBurney informa sobre una intervención quirúrgica temprana para la apendicitis. Y bueno, la apendicectomía antes no era aceptada, sino hasta después de la coronación del rey Eduardo VII, que fue en el año de 1902, que la implementaron como el tratamiento para la apendicitis, lo cual antes esta era una enfermedad casi siempre fatal. Y bueno, durante el siglo XX, el descubrimiento de los antibióticos eficaces añadió como otra herramienta al armamento de los cirujanos modernos. Alexander Fleming investigó sobre la acción antibacteriana natural en la sangre y en los antisépticos. Y en el año de 1928, mientras estudiaba el virus de la influenza, observó como una zona de inhibición alrededor de una colonia de hongos que creció de manera casual en una placa de estafilococo. Y eso denominó, perdón, como a la sustancia activa penicilina. Y bueno, el primer antibacteriano eficaz que llevó de forma subsecuente al desarrollo de cientos antibióticos potentes. Y esto estableció como que la base para su uso como profilaxis contra infecciones posoperatorias, y constituyó como un componente esencial para el tratamiento de infecciones quirúrgicas agresivas y letales. Bueno, se identificaron muchos microbios nuevos, incluidos los anaerobios. Y aquí, bueno, se caracterizó con gran detalle la microflora autóctona de la piel y del tubo digestivo y de otras partes del cuerpo. Frank Melanie y William Altemir, bueno, ellos observaron que los aerobios y los anaerobios no podían combinarse para poder ocasionar una infección grave en los tejidos. Los cuales los microbios residentes no eran patógenos hasta que penetraban en una cavidad estéril del cuerpo, y bueno, durante la intervención, y que muchas, si no es que la mayor parte de estos microbios eran de naturaleza polibacteriana, bueno, de las infecciones eran de naturaleza polibacteriana. Y las pruebas de algunos estudios clínicos indicaban que el tratamiento óptimo para estas infecciones requería de algún control eficaz de su origen, y además que se administraran antibióticos dirigidos contra estos tipos de patógenos.
William Osler, bueno, él era un escritor prolífico y era uno de los padres de la medicina estadounidense. Él hizo una observación, excepto en raras ocasiones, el paciente muere al parecer por la respuesta del cuerpo a la infección, más que por ella misma. El descubrimiento de las primeras citocinas comenzó a suministrar información sobre las respuestas del organismo a la infección y así condujo pues, a la comprensión de la reacción inflamatoria del hospedador. La expansión de los conocimientos sobre las múltiples vías que se activan durante la respuesta a la invasión eh, permitió diseñar nuevos tratamientos dirigidos para modificar la reacción inflamatoria a la infección y bueno, que en apariencia causaban gran parte de la disfunción e insuficiencia orgánica final. La prevención y la terapéutica de este proceso de falla de múltiples órganos durante una infección es uno de los principales desafíos del cuidado crítico moderno y de la enfermedad infecciosa quirúrgica. Bueno, ahora sobre la patogenia de la infección. Muy bien, doctora. Entonces empezamos a ver cómo la cirugía ya fue avanzando desde el siglo XIX al siglo XX y gracias también a todos los procedimientos que se fueron agregando en ese tiempo. ¿Cuáles procedimientos? La anestesia, los procedimientos de esterilización y de asepsia y antisepsia, y cada vez se fue popularizando el uso de la observación que nació, por ejemplo, de poner los instrumentos en sustancias de fenólicos o que era precisamente lo que iba a causar una esterilización química en los instrumentos, el uso de guantes, el uso de cubrebocas, el uso de gorros. O sea, cada vez fue haciéndose mayor hincapié en todas estas situaciones que se llevan con el fin de hacer la prevención. Ahorita nos acaba de comentar la doctora cómo, aunque nosotros tengamos nuestra flora residente habitual o residente, no nos causa infección, está en simbiosis con nuestro organismo. Y también esa flora no permite que otras nuevas floras se lleguen a convertir en floras habituales, salvo por ciertas condiciones, por la patogenicidad de las mismas bacterias o porque tenemos un proceso ulceroso, una herida, etcétera, algo que favorezca una inmunosupresión, una descompensación diabética, etcétera, pues es cuando las bacterias pueden agredirnos. Si no están esas condiciones, nuestros sistemas de defensas permiten. Tenemos que estarlo considerando como un proceso que aunque estén nuestras bacterias en nuestro organismo, nosotros sí las podemos llevar a otros lugares donde estén esas condiciones que puedan favorecer una infección. Ya empieza a comentar la doctora, nos empieza a mostrar que también pues las infecciones pueden ser polibacterianas. Entonces, puede haber varios tipos de bacterias en una misma acción y que el tratamiento de esto es corregir las causas que causaron el problema, la herida, la lesión, la descompensación diabética, etcétera. Pero también en otro aspecto, pues sería el tratar a los gérmenes que están invadiendo al organismo. Y ya iremos viendo cuáles son las causas de la infección, qué es una infección, cuándo se considera que hay una infección, cuáles son las causas de que una bacteria pueda producir una enfermedad o cuáles son los factores en que el huésped también pueda favorecer o puede en un momento dado protegerse para que no exista una infección. De eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del mismo tema. Y también, pues vamos a considerar que desde Fleming, Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina en los cultivos que él empezó a manejar, como también después el abuso de los antibióticos, pues nos ha llevado a riesgos tan tremendos como son la multiresistencia de las bacterias. Esto es una situación que no tiene fin. Mientras la ciencia siga produciendo antibióticos más potentes, más fuertes, más efectivos, pues las bacterias
siguen evolucionando, van mutando y van adquiriendo la capacidad de defenderse y de seguir subsistiendo al hacerse cada vez más resistentes a los más antibióticos que podamos crear. Por eso la necesidad de que las medidas primordiales como son la asepsia, la antisepsia, un adecuado manejo de las heridas y de los tejidos y de las cirugías es mucho más efectivo que estar usando los antibióticos más caros que a final de cuentas no nos van a ser tan útiles. De ahí que aunque usemos estos tipos de medicamentos, pues de todas maneras nuestros pacientes van a seguir falleciendo por la resistencia de las bacterias a los medicamentos. Y por otro lado, pues ya también por eso vimos en los primeros temas cuál es la respuesta inflamatoria, vimos todas las cininas, interleucinas, factores de necrosis, los DAM, los PAM, y cómo toda esa respuesta inflamatoria no es que sea mala, sí está relacionada en algunos casos cuando dijimos que una respuesta inflamatoria excesiva pues nos puede llevar a la muerte como una reacción anafiláctica, pero también una respuesta inflamatoria y después una respuesta antiinflamatoria nos puede llevar a la homeostasis, a la curación. Entonces, el comprender estos términos, estos factores y ver de qué manera podemos ayudar al huésped a que sus mecanismos de respuesta inflamatoria sean los adecuados, pues es la mejor manera para que el organismo vaya respondiendo. Y vaya que todavía hay mucho campo en la investigación para tratar de modular esas respuestas inflamatorias y tratar de ver que todos los casos más graves y más difíciles que